Bueno, buenos días. Este es el tercer y último encuentro del curso en Historia Intelectual de extensión del Departamento de Historia. Hoy vamos a trabajar entonces dos escuelas, la escuela de Cambridge y un texto de Skinner, y vamos a trabajar también la escuela alemana con unos cuantos textos que leímos de Koselleck. Bien, entonces este es un conversatorio, por lo tanto no hay nada, no hay guión, no hay nada preparado, y realmente es un espacio como para que aclaremos algunas dudas y para que conversemos. Bueno, arranquemos. Yo ya hablé mucho, ya les hice entrega de como 4 videos, entonces estoy atenta a cualquier tipo de pregunta o de duda. Chicos, bienvenidos, buenos días. Ya antes de que empezara a grabar habíamos saludado, entonces podemos arrancar con las preguntas o comentarios, pues no necesariamente tienen que ser preguntas. Día 1. Todo súper claro. Bendito, no entendieron nada. No es posible que todo esté tan claro. ¿Hay alguien? ¿Me desconecté? Sí, bueno, menos mal que están ahí, pero este va a ser un video muy aburrido. Digan algo, por favor. Al menos por el chat, yo leo las preguntas. Bueno. Deifer Rueda pregunta, ¿podrías comentarnos sobre las críticas que le hicieron a la escuela de Cambridge? Yo creo que tiene un poco más de crítica realmente a la escuela alemana que la escuela de Cambridge. Y si observan, es más, o sea, hay una parte, por ejemplo, de la historia de los conceptos de Koselleck, que es la parte de los estratos del tiempo, y observar pues como lo que él hace en el diccionario, lo que nosotros en el diccionario de conceptos fundamentales, digamos, eso lo aplicamos mucho en América Latina, pero en América Latina empleamos un poco más la escuela de Cambridge. La escuela de Cambridge, entonces, tiene, digamos, que un punto a su favor, es la forma como observa el contexto, ¿cierto? Yo les hablaba en el video de todas las formas de contexto que tiene la escuela, las dos formas realmente que tiene la escuela de Cambridge, y si bien la propuesta de Koselleck, es que si ustedes miran, no son propuestas que están muy distantes, todas las propuestas tienen, le dan gran importancia al texto y al contexto. Digamos que quien lo ha logrado con mayor éxito ha sido la escuela de Cambridge. ¿Qué pasa? Y eso no es una crítica simplemente a Cambridge, sino que cuando estos autores, a ver, una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. Eso por ahí hay unos memes todos interesantes. Bienvenida a María Alejandra, Lisette y Gisela y Hander, que acaban de llegar. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Todas tienen pues como esa dificultad entre la teoría y la realidad, porque cuando vos decís que vas a mirar las ideas en su contexto, digamos que a veces las fuentes no colaboran tanto. Entonces, les decía, por ejemplo, la semana pasada que en el caso de Skinner se le ha criticado que él propone la contextualización, pero que muchas veces, hola Anderson, muchas veces lo que caen es haciendo en historia de las ideas. Listo. Entonces, hola Andrea, ahí llegó Andrea. Entonces, esa es de esas críticas que se le hacen. También se le hace la crítica de que se enfoca demasiado en los lenguajes políticos, y especialmente en los lenguajes políticos, Andrea, hola, en los lenguajes políticos que están en las filosofías, pues como estos grandes intelectuales, entonces que no miren tanto otro tipo de producción. A diferencia, por ejemplo, que también lo decía en el video, en la clase pasada, en el encuentro pasado, es que, por ejemplo, Koselleck, y en el video, por ejemplo, más o menos, y también en dos textos que leímos de Koselleck, él habla, por ejemplo, de las fuentes,
Creo que habría que ser como más explícito en cómo emplea COSELEC las fuentes, pero las fuentes de él son sumamente amplias. Entonces, ese es como un chulito a favor de COSELEC y digamos que una crítica a la escuela de Cambridge. Ahora hay que tener en cuenta lo siguiente, las fuentes que se emplean hay que entender si son fuentes, como son fuentes de la época, todas van a ser fuentes primarias, pero lo que ahí se va a diferenciar es si esa fuente primaria va a ser el objeto de estudio o lo que nos va a permitir contextualizar, es decir, entender el contexto del documento y entender el contexto o lo extralingüístico. No sé si ahí les queda claro. Esas son como las críticas que se le han hecho a nivel muy global. Obviamente encontrarán ya críticas a los textos como tal que publican cada uno de estos teóricos historiadores. ¿Qué más preguntas podrían haber? O arranco yo a preguntarles a ustedes para que se vayan de pronto soltando. Hablen pues, están muy callados hoy. No, yo leo, haz la pregunta por el chat y yo los leo. O si no quieren que se escuche su hermosa voz y se vea su foto en el video, yo los leo. Pues la hermosa foto, aunque muchas gracias por poner foticos. Los que tienen fotico, normalmente es una letra. No, pues entonces colguemos. Anderson. Bueno, no recuerdo, dice Anderson, no recuerdo bien en qué parte es, pero el man habla sobre lo prelingüístico, justamente cuál man, refiriéndose a que no solo el texto es lo que tiene la objetividad, criticando, estás hablando de Coselec, criticando un poco a Gadamer, si no estoy mal. La cosa es, ¿qué significa eso de prelingüístico? No sé, tendrías como que decirme en qué parte, porque realmente no recuerdo a qué se refiere ahí con lo prelingüístico. Eso está en futuro pasado. Yo creo que está en futuro pasado. Buscarlo y me contás, porfa. Sí, debe ser en el primer capítulo que leyeron, el capítulo 2 de futuro pasado. Juli, pregunta. La simultaneidad anacrónica de Eiffel. Bueno, sí, esa parte, no sé, yo creo, también pensé cuando la estaba diciendo que no es compleja y no quedó de pronto muy clara en el video. Lo que pasa es que hay una cosa con la que no me quise meter y es la explicación que da Coselec acerca del tiempo. Listo. Entonces, cuando usted está estudiando un concepto, el concepto se debe estudiar desde lo diacrónico y lo sincrónico. Bien, yo creo que esa parte sí quedó un poquito clara. Bien, entonces, usted estudia esas dos cosas, pero usted siempre tiene que tener en cuenta una cosa, que en cada concepto hay una simultaneidad anacrónica. ¿Cómo podríamos explicar eso? Es decir, pongámoslo en tiempo presente. En este momento hay un concepto que se está elaborando y que es un concepto del futuro. Yo sé que suena muy raro, ¿cierto?
pero es un concepto del futuro, es decir, todavía no tiene toda la formación diacrónica que va a recibir ese concepto. Entonces esa es la simultaneidad anacrónica, que en este momento tiene un contexto, tiene un significado, pero que esto que estamos haciendo ahora está contribuyendo a esa formación del concepto, y que en un futuro lo van a ver y van a decir, ya lo que estaban pensando, estaban intentando conformar en ese concepto, es el concepto que hoy nosotros llamamos X. Esa es la simultaneidad anacrónica. No sé, Eifer, si me entienden esa parte. Pero eso tiene que ver con las ideas del tiempo. Recuerden que los historiadores, entonces, o sea, hay conceptos que son los conceptos de la época, que esos conceptos están en formación, entonces usted no los ve claramente, y están los conceptos científicos, que son con los que nosotros vamos a mirar el pasado, ¿bien? Con los que vamos a hacer la traducción de lo que está ya en el pasado. Cuando miramos al pasado, entonces vemos que, voy a ponerlo, por ejemplo, con el concepto o con la ideología liberal. Usted ve que hay en Hobbes algunos postulados, pero ahí no sería como tal. Eso que vemos en Hobbes es una simultaneidad anacrónica. Lo que él está diciendo va a contribuir en un futuro a lo que va a ser el liberalismo, pero no es liberalismo. ¿Bien? Entonces, esa es la simultaneidad anacrónica en Koselleck. Y eso hay que entenderlo. Cuando usted sabe que hay simultaneidad anacrónica, eso le permite a usted como historiador justificar también que eso no es liberalismo, pero que sí contribuye. Y cuando usted empieza entonces a mirar el concepto de forma diacrónica, es decir, cómo se va desarrollando a lo largo del tiempo de grupos sociales, entonces usted ahí va a ver que va a justificar que esa es una idea que aportó a una ideología como el liberalismo. Sí, bueno, por ejemplo, en la historia conceptual hay que mirar eso, ¿listo? Entonces, Claudia pregunta, de pronto se podría decir con el concepto de desobediencia civil y luego el de resistencia, sí. Entonces, hay que mirar que tiene que hacer la historia conceptual del futuro al mirar estos sucesos de finales del siglo XX. Entonces es empezar a mirar cómo muta, ¿cierto? De decir desobediencia civil, que va a tener obviamente una carga simbólica sumamente fuerte, ¿cierto? Porque es desobediencia, es decir, no estás siguiendo una normatividad judeocristiana que es la autoridad, entonces ahí tiene una carga negativa, mientras que digamos que por esa misma carga negativa que tiene, va a mutar en otra palabra que va a heredar toda la carga simbólica, pero además va a cargar con todo lo pragmático, es decir, con todo lo extralingüístico, con la realidad, y le van a poner una palabra que resulta menos negativa, que es resistencia. Entonces el historiador conceptual tiene que mirar eso, o sea, cómo puede la misma palabra puede mutar, ¿cierto?, en su significado, en toda su carga semántica, pero también tienen que ver si de pronto sucede este tipo de situaciones. Por ejemplo, lo que sucede actualmente con lo del vandalismo, ¿cierto? Entonces no es un protestante, sino que es un vándalo. Ahí hay una pelea conceptual, todas esas palabras se están cargando constantemente, en lo extralingüístico se están cargando de significado, entonces ahí se puede dar una mutación. Recuerden que de acuerdo a Koselleck hay razones en los estratos del tiempo, cómo cambian los conceptos, y una de esas tiene que ver con los acontecimientos novedosos. Entonces, por ejemplo, lo que sucede actualmente es sumamente novedoso y puede llevar a que surjan nuevas palabras, ¿cierto? Haya una generatividad, o que palabras que existen se carguen de más contenido, de más información. Bueno, esa es respondiéndole a Claudia. Voy con Julián Esteban Porras, pregunta, porque no me leyeron a Cambridge. Profe, Tita, después de qué pena que me surgió una duda inmediata con lo que acabaste de responder. Vale, Juli. Es por ejemplo con el caso más que para mí es como más álgido en este momento, y es el término de fascismos. O sea, que eso hay un debate como historiográfico, si el fascismo existe o no existe, si murió con Italia y Alemania, o si hay un resurgimiento del fascismo. Entonces me gustaría como poner eso en debate, porque lo que acabas de decir me parece muy interesante, en tanto o la palabra entra con nuevos significados y se renueva el concepto, o debe desaparecer y tener que cambiársele el nombre. No, la historia conceptual demuestra que las palabras no desaparecen tan fácilmente, pero que sí pueden ser resignificadas por las generaciones, ¿cierto?
Ahora, cuando hablamos del fascismo, que ese es un tema incluso que trabajo para Historia de América Latina, hay que tener mucho cuidado. Primero porque es una categoría de análisis que se creó por un momento histórico dado, que es el momento de los totalitarismos, década del 30 y del 40 en Europa, ¿listo? Y que respondía históricamente a unas condiciones de posibilidad expresas, ¿listo? Que son las que se dan allá. Después de que empieza a hablarse de fascismo en Europa, empieza a buscarse como, bueno, empieza a emplearse como una categoría de análisis para otros problemas. Como lo dije, hay otro video que hablo sobre el fascismo y que está también en YouTube. A ver, ahí hay que tener en cuenta una cosa. Primero, cuando se entiende como, y lo mismo decía para los populismos, una de las cosas es entenderlo como un concepto, ¿cierto? Que tiene un periodo histórico. Recuerden que las palabras tienen tiempo y espacio dentro de nuestra profesión como científicos sociales también y como historiadores también. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de fascismo, de qué estamos hablando. Listo, esa palabra surge allá. Ahora, teniendo en cuenta desde la historia conceptual que las palabras mutan y que las palabras se pueden ser apropiadas por las generaciones como quieran y resignificarlas, lo que puede estar sucediendo, y no me atrevería no lo defiendo, pues no, es que es muy difícil hacerlo porque es muy reciente, podríamos estar asistiendo a la resignificación de la palabra fascismo. ¿Cuál es el peligro? Que nosotros no podemos entender, y por eso llamo la atención a los historiadores, no podemos entender lo que sucede en América Latina con el concepto de fascismo de esas décadas, porque es sumamente diferente. Entonces, ¿qué es lo que no han hecho? Que han empleado la palabra fascismo en una gran facilidad sin darle la carga simbólica e incluso pragmática que debería de tener. Entonces, simplemente sacan algunos de los rasgos básicos del fascismo europeo del 30, 40 y parte del 50 y lo traen para acá, sin un análisis, sin una formación conceptual del término. Esa es mi crítica. Ahora, la podemos usar, son, digamos, por decirle, es que sería más fácil decirle extremas derechas, que emplear, o sea, creo que el concepto estaría más abierto. Si vamos a usar entonces el concepto, o sea, en este momento no es concepto. En este concepto es un adjetivo calificativo que se le otorgan a ciertos gobiernos, a ciertos regímenes, y no es un concepto, mientras que el que está allá sí es un concepto. Y recuerden que hay algo que le da categoría de concepto. Ahí es la diferencia. Entonces, el de allá es concepto y el de aquí puede ser que estemos asistiendo, ojalá, a una conceptualización, a una resignificación del fascismo, porque la realidad histórica es absolutamente diferente. Juli, te respondí, te aclaré un punto. Más o menos, porque entonces me parece que en ese mismo sentido, hablar de liberalismo en América Latina, hablar de conservatismo en América Latina y de todas estas ideologías se complejiza un poco porque son condiciones de posibilidad. Efectivamente. Entonces, porque, o sea, lo que yo pienso es que, o sea, el lenguaje que uno utiliza es europeo, entonces de cierta forma el lenguaje tiene que codificar las formas de operar en la sociedad en la que uno se desenvuelve. De tal forma, yo digo que para mí entonces es un enredo mayor en lo que el punto en el que estamos con eso de los conceptos. No, es que las palabras no son solo palabras, las palabras son lo que significan y lo que representan. Entonces, sí, nosotros tenemos un idioma heredado del mundo europeo, pero nosotros tenemos representaciones que son diferentes a las del mundo europeo. Listo, pensar que nosotros tenemos porque el lenguaje es externo, vino desde afuera, entonces nosotros somos como parias de él, no. Nosotros en América Latina le hemos dado representaciones y le hemos dado carga simbólica a todo eso. Eso hay que tenerlo en claro. No pensarlo es pensamiento colonizado. Bien, ahora, efectivamente, si usted mira a todos los que trabajan, por ejemplo, Palti, que trabaja el liberalismo en América Latina, o sea, ya no, lo que pasa es que nosotros leímos pura historia de las ideas, hemos leído puras historias de las ideas, donde nos dicen que el liberalismo tiene tales y tales y tales características, y eso es importante verlo, pero no es importante no quedarse allí. Como la historia intelectual latinoamericana es tan reciente, o sea, nosotros miren que estamos leyendo textos que ellos publican a mediados del siglo, en la segunda mitad del siglo XX, cuando nosotros miramos la historia intelectual de América Latina, historia intelectual, no historia de las ideas, nosotros tenemos historia de las ideas desde el principio del siglo XX, pero cuando miramos la historia intelectual, que escucha otras voces, ¿cierto? Que tiene otros métodos, nos damos cuenta que es que esa historia llega realmente para los 2000. Es decir, llevamos 20 años y mucho 25 años haciendo historia intelectual. Bien, entonces
lo que teníamos era historia de las ideas, y recuerden de esas ideas núcleo que estaban ahí cerradas, ¿cierto? No, y decían que no, que había un liberalismo y que nosotros nos habíamos copiado del liberalismo. Lo que llega a ser la historia intelectual, y les recomiendo mucho a José Elías Palti, es que él y otros más que estudian historia intelectual empiezan a mirar cómo aquí hay otras vertientes muy diferentes de lo que es el liberalismo, y la gente sí lo sabe, la gente del común sí lo sabe, que él no te lo va a poder teorizar, que hubo teóricos. O sea, ¿qué pasa? Es que como no han hecho historia intelectual, entonces es simplemente decir lo que tradicionalmente había dicho la historia de las ideas, y resulta que no, que cuando usted empieza a mirar a los liberales, por ejemplo, a leerse a los liberales que publican en periódicos, porque esa es otra cuestión, es un trabajo muy de historiador, no es un trabajo que haga un politólogo, es un trabajo que tiene que hacer un historiador, refundirse en un archivo de prensa a buscar información del siglo XIX y empezar a sacar todos esos intelectuales que sí teníamos, pero que desconocemos, porque no tenían libros como en Europa, sino que tenían periódicos, y un periódico deja de ser novedoso al otro día. Bueno, entonces todo eso ya toca primero hacer una recuperación de toda esa información para leer ellos cómo empiezan entonces a conceptualizar lo que son el liberalismo y las ideas del liberalismo. Esa es una tarea que poco se ha hecho, es una tarea que hay que hacer. Entonces, eso que me estás diciendo es desde la historia de las ideas, ¿listo? Desde la historia intelectual hay un trabajo muy amplio por hacer. Entonces, primero hay que mirar cómo se ha conceptualizado X o Y cosa, ¿bien? Y el liberalismo sí se ha conceptualizado, desde la fundación de las repúblicas se ha empezado a conceptualizar lo que es el liberalismo, lo que es la democracia, lo que es la nación. Ustedes, si hacen una historia conceptual de eso, en el departamento de historia la profesora Marta lo ha hecho, el profesor Daniel también lo ha hecho. Por ejemplo, la profesora Marta lo hizo con el concepto de representación y el concepto de ciudadanía, o sea, cómo se fue formando eso en las primeras décadas del siglo XIX. Es un trabajo que no se había hecho, esa fue su tesis doctoral. Y el profesor Daniel entonces lo que hace es eso para el concepto de pueblo en la primera mitad del siglo XIX, como casi a mediados del siglo XIX. Entonces, o sea, miren, hay mucho que hacer, y lo único que tenemos es lo que ha dicho la historia de las ideas. Y en el caso de América Latina, en el caso de Colombia, es sumamente complicado, porque las historias de las ideas las han hecho intelectuales de los partidos políticos. Muchas de las historias de las ideas que tenemos entonces parten a partir de 1930, que es la llegada de los liberales al poder, y entonces son historias de los liberales desde la historia de las ideas. O sea, ahí uno tiene que tener un montón de cuidado, porque no es una historia intelectual, es una historia de las ideas, y lo que nosotros sabemos de la política colombiana viene de la historia de las ideas, del pensamiento político. Anderson escribe, pero primero voy a leer a Julián. Koselleck dice Julián, podríamos decir que su elaboración reside en un análisis profundo de los contenidos signolingüísticos de conceptos utilizados, ¿qué es eso tan enredado? Perceptivamente en los estudios historiográficos, interesándose no solo por la manera en que, no estoy entendiendo nada, en que se forman los significados de tales palabras o conceptos a partir de sus componentes raíz, sino también del modo en que sus significantes se transforman a lo largo de las temporalidades y del modo en que van cambiando junto con la sociedad que las emplea. O no entendí ni forro. Juli, ¿puedes hablar? Es que así es muy difícil entenderte. No puede hablar. Chanfle. A ver. Voy a intentar descifrar lo que me pones acá. Sí, entonces, él hace un análisis, Koselleck hace un análisis profundo de los contenidos lingüísticos que hay en algunos documentos. Algunos documentos son historiográficos, no todos son historiográficos, ¿listo? Entonces no es sencillamente que se dedique a mirar la historiografía. Ahora, cuando él hace la histórica, sí mira documentos historiográficos, que es diferente y que es otra teoría de la que igual no vamos a profundizar hoy. Interesándose no solo por la manera en que se forman los significados de tales palabras o conceptos a partir de sus componentes raíz. No entiendo a qué te refieres con componente raíz, sino también del modo en que sus significantes se transforman a lo largo de las temporalidades y del modo en que van cambiando junto a la sociedad que las emplea.
No, sí, o sea, si entiendes una cosa, Juli, o sea, que las ideas van cambiando de generación en generación y que cambian también de acuerdo a los grupos sociales. Y por allá, por ejemplo, hay una cosa clara y es que, a ver, hay un momento en el periodo bisagra, en la teoría del periodo bisagra, donde habla de la democratización. En la medida que más grupos sociales empiezan a participar de los conceptos, esos conceptos se van a ir enriqueciendo. Es una de las cosas que dice Coselé. Yo creo que sí entendiste, sino que creo que explicarlo escribiéndolo es un tanto difícil. Anderson, voy a este. Pero es que como lo plantea Marcuse, al accionar totalitarista del liberalismo, estás hablando del fascismo, de lo que hablaba ahorita, de totalitarista del liberalismo está bien enmascarado, pero es tan duro y represivo como los fascismos de antaño. Yo lo que he pillado es que se habla de neofascismo, que trata de unificar las políticas de extrema derecha y nacionalistas con la economía neoliberal. Eso es un comentario, pues yo no sé. Sí, o sea, es que pone, eso es que es como cuando dicen, a ver, es como cuando dicen que es, ¿cómo es que le dicen a América Latina? Semifeudal. A mí me da como una cosa. A ver, los historiadores tenemos, a ver, estamos hablando entre historiadores, no filósofos ni sociólogos. En este sentido hay que entender, los filósofos crean conceptos, los sociólogos crean conceptos, los historiadores crean conceptos, listo. Los conceptos que creamos algunas veces, no siempre los historiadores responden a un periodo histórico, es decir, un concepto sirve para explicar una realidad histórica. Entonces, cuando creamos el concepto X, es decir, fascismo, entonces cuando usted empieza a hablar condiciones de posibilidad del fascismo en Europa, usted está hablando de un concepto que es amarrado a una época, ¿bien? Para que ese concepto epocal salga de allá, es que ese es un concepto científico, listo. Recuerden que hay otros conceptos. El concepto científico, para sacarlo de allá, no lo puede sacar de allá porque es el concepto científico, la explicación, la categoría de explicación que crearon los historiadores. Para usted utilizar esa misma palabra de otra forma, por eso son polisémicas, es decir, ponerla en otro momento histórico, usted la tiene que resignificar. Algunos entonces hacen eso, ponerle neo, ponerle pseudo, ponerle algún tipo de prefijo, con eso se pierde como que estás diciendo, ojo, no es lo mismo de allá, este es diferente, ¿cierto? Lo mismo neoliberalismo. Por ejemplo, cuando yo no sé si ustedes han leído, por ejemplo, que Rafael Núñez era neoliberal, estoy diciendo que en el siglo XIX ya se hablaba de que había algo neo en lo liberal. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que a veces somos muy fáciles a la hora de emplear las palabras cuando esas palabras son conceptos de otros momentos. ¿Qué toca? Usted lo puede usar y sería genial que, por ejemplo, con el fascismo empezaran a explicar realmente las condiciones de posibilidad de este nuevo concepto, porque sigue siendo un concepto científico, no es un concepto creado por la comunidad, es un concepto creado por la comunidad científica. Entonces, como historiadores nos toca ser un poquito más responsables y empezar a definir qué es el fascismo entonces, ese fascismo del siglo XX, XXI, de finales del XX y del XXI, y especialmente en casos como los de América Latina. Esa tarea no se han hecho, eso es una crítica a los científicos sociales. Espérate, Juan, a ver qué más está ahí. Ese es mi comentario. Bueno, muy chistosos, se están riendo. Bueno, no sé qué se están riendo, espero que no sea de mí. No, mentira, se pueden reír de mí. Juan David, pregunta. Tatiana, Estoy hola. más nuevo confundido. Juli, no, es que yo también vivo confundida. El conocimiento es confusión. Por eso uno siempre está leyendo. Si usted lo tiene claro, entonces ya, deje así. Ahora sí, Profe, ¿me Juan. escucha? Sí, claro que sí. Tengo varias preguntas en realidad, y más cuando hablan de fascismo, porque me expulga la lengua, entonces, varias. Una, ¿cuál es la diferencia entonces entre palabra y concepto? Porque lo que usted acaba de explicar no me queda muy claro. Eh, ¿Cuál sería esa distinción? Y más aplicada al caso del fascismo, ¿por qué en ese entonces fue un concepto y por qué ahora no lo es?
Segundo, ¿cómo se puede pensar, digamos, si se quiere conceptualmente esa realidad del fascismo? Si teóricamente, según lo que usted plantea, es un concepto científico, cuando en realidad para mí no lo es, porque el fascismo existe antes de que alguien lo teorice, ¿no? Ya empieza a existir. De hecho, el primero que lo utiliza no es Mussolini, sino 30 años atrás, antes de Mussolini ya lo utilizaban, ¿cierto? Y tiene una connotación clara, y ya después se conceptualiza, es después del quiebre del 45, cuando ya empieza a llegar a historiadores y decir como, ve, el fascismo es esta cosa. Y ya la última, pero es después de estas, para pensar un poco en la escuela de Cambridge, y es cuando ellos planteaban, es decir, una crítica grande a la idea del textualismo, es que ese texto que uno está leyendo, uno lo está, digamos, modificando, ¿cierto?, a partir del equipamiento mental que uno tiene, pero parece que esa crítica se desdibuja cuando uno habla de contextualismo, y en realidad puede pasar lo mismo, es decir, cómo se entiende que ese contexto, ¿cierto?, que uno está analizando, no puede ser modificado por el equipamiento mental del historiador, cuando en realidad lo es así, es decir, uno también puede ir modificando ese contexto según lo que uno tiene claro. Pero si quiere, primero hablamos de fascismo, que por cierto, profe, y esto, no sé, me permite hacer la crítica, su video Fascismo en América me dejó eh, muchas cosas que desear, fundamentalmente porque me parece un video y una explicación muy cerrada, y es que solamente se le permite cabida a la interpretación marxista del fascismo, que es la que en realidad, como bien usted lo expone, la que dominó o domina aún el debate intelectual sobre el fascismo en América Latina, por ejemplo, a gente como Atilio Borón, Elio Trindade, tiene mucho sentido, pero hay nuevas vías en las que dice como, ve, hay que entenderlo de otra forma y salir como de ese, de ese encierro de decir como el fascismo simplemente es una etapa capitalista y bueno. Pero bueno, eso es para otra cosa. No, 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 estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, que hay que interpretarlo de otras maneras. Bueno, voy a empezar. La primera pregunta era la de las palabras y el concepto, ¿cierto? Juanda. Juan David. Sí, Tatiana, aquí estoy Me repite bien. la primera, esa es la de la palabra y el concepto. La primera es la diferencia entre palabra y concepto. Lo que pasa es que, no sé, ahorita con lo que explicó del fascismo quedé más confundido porque yo tenía, digamos que ya una distinción clara, pero no sé si estoy ahí errado, no sé. ¿Cuál es la distinción que usted tenía? Profe, yo distinguía el concepto de la palabra a partir de 4 cosas, digamos, como fundamentales. Una, y esto es obviamente siguiendo solamente a Koselleck, no solo en Futuro Pasado, sino en historias de conceptos, digamos, en otros libritos que él maneja ahí. Uno es que en realidad el concepto, y eso es fundamental, es polémico, es decir, genera conflicto y distintos grupos hablantes o distintos hablantes, digamos, que pretenden establecer un monopolio sobre su significado. Entonces ahí es donde uno puede empezar a ver como esas diferencias políticas en decir como, es que el liberalismo es tal cosa o el conservadurismo es esto, ¿no? Sí. Es polisémico, obviamente, como usted menciona, ¿cierto? Ajá. Hay, digamos que, multitud de palabras y significados que están como contenidos en ese concepto. De hecho, lo menciona muchas veces Koselleck. Y hay un punto muy importante y es que él habla de que los conceptos tienen como palabras que se hermanan o palabras que siempre van atadas a ellas. Es decir, siempre que vas a hablar de liberalismo, tienes que utilizar esa palabra. Bueno, eso también es interesante ahí. El concepto también necesita un contexto o espacio de experiencia, ¿cierto? Es decir, es una palabra con la que uno puede señalar un estado de cosas y digamos, da cuenta de un contexto más allá simplemente de una función demostrativa. Es decir, cuando uno está analizando ese concepto, uno puede ver realmente, o bueno, no realmente, sino puede acercarse a lo que estaba, digamos, pasando en el contexto en el que fue enunciado. Y finalmente tiene un horizonte de expectativas, que yo como lo entendía siguiendo a Koselleck, es como, che, el concepto quiere significar esto, es decir, esta es como lo ideal de ese concepto y a partir de ahí se forma un nuevo contexto de experiencia, exactamente. Esas eran como las 4 cosas fundamentales que tenía para distinguir, no sé si estoy ahí errado. No, estás bien. Estás bien. Bueno, lo estás leyendo desde Koselleck, creo que también sería bueno leerlo en Foucault, en las palabras y las cosas. Listo. Bien, a ver, todos los conceptos son palabras. Listo, todos. Usted ve que hay personas que emplean lo que para nosotros como comunidad científica son conceptos, las personas los van a poder utilizar como palabras. Entonces, desde ahí parten. Un concepto parte siendo una palabra. ¿Qué pasa? Que esa palabra se va complejizando por los grupos sociales. ¿Listo? Entonces, una palabra se va a ir complejizando, grupos sociales le van a dar una carga semiótica, le van a dar, bueno,
y ahí hay un contexto, ¿cierto? Un contexto histórico, un contexto pragmático, una situación extralingüística que le va dando entonces a esa palabra, le va dando cada vez más densidad. Y esa palabra entonces ya se convierte en, digamos que se robustece esa palabra. La palabra es entendida, es polisémica, pero es entendida de acuerdo al contexto en el que se diga y es entendida por los hablantes, por quienes estén ahí cuando se dice la palabra o quien la está leyendo en ese momento dado. ¿Listo? Mientras que el concepto por su carga es trascendental, tanto en el tiempo como en el espacio, o sea, de manera sincrónica y de manera diacrónica. Bien, eso es lo que es el concepto. Se robustece constantemente, evidentemente también puede morir. Yo creo que el enredo en lo que te pudo haber confundido es en lo siguiente. Los conceptos, y con eso arrancaba, los conceptos no son los mismos para todas las disciplinas. Bien, a ver. Por ejemplo, con la palabra fascismo. La palabra fascismo la emplean en el momento, decís, previo al momento histórico y durante el momento histórico ya se dice ahí, se dice así. No obstante, esa palabra, ese concepto, entonces empieza a formarse. Luego los historiadores lo van a tomar y ya lo van a robustecer. Entonces, el fascismo es un concepto empleado por una comunidad científica o por una comunidad del conocimiento, que son los historiadores y lo han explicado de esa manera. ¿Lo pueden los historiadores usar de otra manera? Sí, pero tienen que hacer entonces la historia de formación del concepto, que es lo que aún no se ha hecho o no se ha hecho para el caso de América Latina. Ahí es donde va mi crítica. Entonces hay que entender que los conceptos son diferentes, que lo mismo, cuando vos estás conceptualizando algo, vos mirás entonces, por ejemplo, en diferentes diccionarios, por ponerla sencilla, entonces un diccionario de política, ¿cierto? Un diccionario de sociología, y vas a encontrar que obviamente se van a encontrar en puntos, pero que como vos mismo decís, hay una discusión intelectual y académica al respecto, en la que encuentran puntos de convergencia y puntos de divergencia. ¿Listo? Bien, porque cada conocimiento le va a dar diferentes cargas. ¿Listo? Entonces, de la manera como la emplea un historiador es de una forma y como la va a emplear el sociólogo es de otra. Ahí es donde voy. Yo no sé si ahí fue donde te enredé, Juan David. Profe, no, es que esa cuestión de pensar el fascismo es que es muy complejo. Además, yo lo voy a asimilar aquí con una cosa que plantea Emilio Gentile en un libro reciente. Bueno, él lo plantea en más libros, pero recientemente sacó uno brutal que se llama ¿Quién es fascista? Que es una lectura como muy fácil. Y es hacer una distinción entre dos cosas. Porque es que hay un problema que pasa con el fascismo y no sucede con el liberalismo y con el conservadurismo. Es decir, uno no dice como existió un conservadurismo histórico en algún momento y fue ese acá. O existió un liberalismo histórico y fue ese acá. Con el fascismo sí pasa eso, es decir, el fascismo se crea o sale como una palabra para designar específicamente un movimiento, ¿cierto?, el de Mussolini y tal, y ya incluso hay un gran debate de decir como, no, fascista fue también Hitler, o fascista fue también Cornelio Codreanu en Rumania, bueno, un poco de cosas, pero hay entonces la distinción que plantea este tipo, es decir, bueno, piénsense un fascismo histórico, que es el que está ya, el de la década de los 30, el de Mussolini y piénsense un fascismo genérico, que es el que ahorita estamos utilizando. El fascismo genérico uno crea como este concepto ideal de fascismo y trata como de poner las categorías principales y es como decir, esto es lo que ahorita está o sobre lo que ahorita se está conversando, pero ahí estaría el punto. Uno puede hacer historia conceptual entonces sobre ese concepto de fascismo como tal, o ya digamos que uno empieza ahí como a perder, porque la relación, digamos, fundamental en la historia conceptual es la relación concepto, historia, o bueno, decirlo, concepto de acontecimiento. En este caso, ese concepto queda, digámoslo, solo y va vagando ahí sin referirse a un acontecimiento puntual, o más bien refiriéndose a demasiados acontecimientos que a uno le quitan como ese marco de experiencia en el que uno puede definir o tratar de definir la palabra. Ahí es donde realmente estoy confundido. Mira, lo que pasa es que hacer historia conceptual sobre ese concepto creo que es bastante difícil por la cercanía en el tiempo. Entonces solo te daría como para mirar más o menos por ahí hasta la década del 60 o del 70, porque ver las formaciones conceptuales contemporáneas pueden ser muy complicadas.
Entonces, cuando los historiadores, realmente yo no creo que los historiadores en este momento tengan la capacidad para poder, y no porque sean brutos, tengan la capacidad de empezar a conceptualizar lo que es este neofascismo. Listo. De pronto sea tarea inicial para un politólogo, para un sociólogo, debido a la división social del conocimiento nuestra, todavía no nos daría, porque nosotros necesitamos la distancia y necesitamos las fuentes para poder hacerlo. Listo, que es la diferencia con otro tipo de ciencias sociales. Entonces, hacerlo ahora no, creo que no se podría hacer. Quizás se podría hacer, por ejemplo, para las dictaduras de los 60, 70 y parte de los 80, pero sería muy difícil en tanto historia conceptual. Ahora, desde la historia social, y si vieron el texto de Koselleck, la historia social no es teórica ni conceptualiza, simplemente, de acuerdo a Koselleck, la historia social se encarga de, digamos, que describir y de sacar de los textos acontecimientos históricos que no están dentro, pues que no son como tal parte del texto, sino que son referencias que hacen los textos. Entonces, nosotros cómo podemos contribuir a ver si de pronto se forma un concepto como fascismo, pues inicialmente haciendo historia social, que sí lo que nos permite de alguna manera las fuentes existentes de la década de 60, 70 y 80, para mirar esa situación, para que más adelante, ¿cierto?, pueda existir un historiador conceptual que haga la tarea de mirar cómo se fue formando ese concepto. Pero el historiador conceptual sí requiere una distancia temporal. Espérate que no he respondido todas las, Juan David. Decime que me está faltando comentarte, pues, porque no es mi intención tampoco responderte, es comentarte y darte mi opinión. ¿Qué me está faltando ahí, Juanda? La última sobre la escuela de Cambridge, ya como si quiere, para saldar un Me la poco ese repite. tema insaldable del fascismo, y Sí, es, no, es muy, además que lo que pasa es que ahí, Juanda, hay una cosa que siento que en el fascismo que se mueve bastante y son pasiones y dolores. Lo que pasa es que el historiador, discúlpenme, tiene que ser un sujeto frío y también la frialdad que necesitamos, por eso es que a veces no nos metemos con lo que está tan cerquita del corazón y de nuestra realidad. Entonces, lo mismo que cuando hablo del populismo, o sea, usted puede usar el populismo de muchas maneras. Hay un momento histórico y está conceptualizado que tiene unas condiciones de posibilidad y unas formas de proceder y que, digamos, tiene ciertas definiciones. Bien, pero evidentemente nosotros no podemos negar que nosotros tenemos en este momento histórico populista, gobiernos populistas y líderes populistas, eso es claro que están. Entonces ahí hay que diferenciar el concepto, creo que es una responsabilidad de los historiadores decir, bueno, yo no estoy trabajando el concepto que fue acuñado seriamente en tal momento, sino que estoy trabajando a partir de otra categoría que no es conceptual, pero que sí podemos ver que hay unas características de un discurso político populista, ¿cierto? Que ya sería otra forma de conceptualizar. Ahora, frente a lo del fascismo, siento que, claro, estamos hablando de una América Latina que hace realmente 30 años salió de unas dictaduras terribles y que ahora en estos últimos años del siglo XXI vemos cómo van ascendiendo unos gobiernos de derecha, de bien derecha, ¿cierto? Con unas propuestas muy de derecha. Entonces creo que ahí se nos mueven ciertas pasiones y ahí el fascismo, entonces, si vos lo preguntás o como yo veo que los estudiantes lo usan, tiene que ver frente a unos comportamientos de autoritarismo. Entonces, por ejemplo, censura a la prensa, silenciamiento de la oposición, persecución, observación, un estado policial, unas fuerzas armadas sumamente fuertes y con unas facultades extraordinarias, unos gobiernos, digamos, una rama ejecutiva por encima de las otras ramas del poder, aunque la Constitución no lo diga así. Bueno, una cantidad de cosas que uno diría, estamos asistiendo a un fascismo o a una dictadura, pero creo que lo hacemos más por el dolor que estamos sintiendo que desde una posición científica. Entonces, para poder hacer ese estudio de lo que se llama historia del tiempo presente, esa es una de las cosas más complicadas, porque si bien los historiadores siempre somos subjetivos, cuando es nuestra realidad social y nuestro contexto el que nos toca, somos aún más subjetivos. Dentro de la historia, esto no debería de suceder, no debería de suceder, es como el postulado, que es una cosa que sí se le permite a otras ciencias sociales o a otras humanidades, ¿cierto? Por ejemplo,
en los casos de memoria. Los historiadores no trabajamos casos de memoria porque nuestro método no nos permite realmente hacer el trabajo al que nosotros debemos estar llamando, ¿cierto? Como historiadores, no como ciudadanos. Mientras que otros lo pueden hacer, comunicadores, sociólogos, están trabajando, por ejemplo, en todos estos procesos de investigación acerca de la memoria. Creo que los historiadores deberíamos de estar ahí en una reflexión que debe ser teórica, más no en una construcción de la memoria, porque el pedacito de ciencias sociales y humanas que a nosotros nos corresponde es muy diferente. Listo, a veces uno puede ser interdisciplinario y empezar a trabajar con la sociología y con teorías de la comunicación, pero el trabajo del historiador requiere algo sumamente fundamental y son tener todas las fuentes posibles. Y bueno, no las tendrías en casos de memoria de situaciones que suceden de la década del 80 para acá, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí hay como algo que quería comentar. Juli Giraldo. Yo tengo una duda, pero es que veo que en el chat está primero una pregunta de Deifer, entonces no sé si es mejor como Sí. responderle al primero, como para el Sí. respeto de la palabra. Sí la había visto, pero me la salté. ¿Cuáles son algunos de los retos de la historia intelectual hoy día en Colombia y en Latinoamérica para trascender la historia de las ideas tan arraigadas? El reto más importante, Efer, y que es sumamente difícil, yo creo, es saber hermenéutica. Tenemos que leer. Cuando vos miras los pensum de historia de Colombia y de muchos países de América Latina, pero especialmente los de Colombia, llama mucho la atención que lo que nosotros enseñamos es pura contextualización. Entonces, si ustedes miran el pensum suyo, que es el del que puedo hablar y además del que soy docente, mucho es puro contexto, el cual es sumamente importante. Y entonces son unas materias donde ustedes aprenden mucha historia social en términos de la descripción, ustedes aprenden toda una historia de acontecimientos, puros acontecimientos, mientras que la carga teórica es sumamente básica. Ustedes ven ustedes ven una introducción a la historia y luego ven 3 teorías, y eso es todo lo que ustedes saben de teoría. Entonces ustedes no saben de filosofía, o sea, hay un montón de vacíos, y la historia intelectual recuerden que lo decía en un video, está fuertemente relacionada con la filosofía, pero también pues obviamente con la sociología, con la antropología. Es transdisciplinaria o interdisciplinaria, como lo quieran ver, y creo que eso hace falta. Eso es uno de los retos, porque digamos la historia yo creo que la historia intelectual, digamos, condiciones de posibilidad para la historia intelectual en el mundo europeo, bueno, en el mundo anglosajón y en el mundo europeo, ¿cuál es la condición de posibilidad? Que habían escrito bastante historia, que ya habían escrito mucha historia descriptiva. Bien, entonces ellos ya habían contado un montón de procesos, había una inversión importante en historia. Entonces, cuando usted pasa de una historia, que es lo que no hay casi en Colombia, o sea, nosotros tenemos momentos históricos donde hay un vacío de la historiografía. Entonces nosotros creo que una condición de posibilidades, o sea, haber contado bastante acerca de los acontecimientos de estos países para ya luego ponernos a pensar por qué pasan las cosas. Pero, por ejemplo, si usted mira lo que tiene que ver con lo que sucede en las últimas décadas del siglo XX en América Latina, usted tiene una necesidad como historiador inicial, y es contar qué pasó, ¿cierto? O sea, contar los hechos. Usted ahí no se va a detener tanto en lo teórico es una reflexión que se puede hacer posterior, porque esos trabajos de historia social en los que se describen esos acontecimientos son importantes porque también ayudan a la memoria de la reparación de los pueblos. Entonces, en América Latina puede llegar a ser difícil por eso, porque hay una necesidad de olvido, una necesidad que nos inculcan de olvido y de no contar lo que pasó, y si no sabemos básicamente los acontecimientos, menos vamos a poder hacer historia intelectual. Entonces, desde eso, digamos que no hay muchas condiciones de posibilidad como sucede en el caso europeo y norteamericano, pero si hay unas preguntas, porque obviamente los historiadores leemos historiadores, los de aquí leemos historiadores de otros lugares, y vemos que empezar a preguntarnos por cómo piensan y cómo escriben los sujetos de un momento X ayuda a entender los procesos históricos. No porque vayamos no a cometer errores, porque ya sabemos que eso no sirve, lo dice Koselleck, sino para entender lo que sucedió, ¿cierto? No solo porque mataron a fulanito, sino que había detrás de todo, digamos, toda esa
pensamiento que había que permite el asesinato de X o de Y, o una masacre, o bueno, eso. Pero son retos, son muchos, 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 y creo que los retos más grandes son de carácter intelectual. Son de carácter intelectual porque sí es muy diferente hacer historia social, y me van a disculpar, yo no digo que mis colegas que hacen historia social no sean muy tesos, lo son. Lo que hacen con los archivos es magistral, pues yo no sería capaz hacer lo que hacen con tantas fuentes. Tiene, digamos que tiene su camello. La historia intelectual no necesariamente empleamos tantas fuentes y no nos sumergimos tanto tiempo en un archivo. Hacemos una selección de algunas fuentes y muchas de esas a veces son impresas, lo cual también hace la cosa más fácil, pero digamos que desde el punto de vista hermenéutico sí lo hace difícil y no estamos preparados para hacer trabajo hermenéutico. Como ustedes saben, ustedes nunca les han enseñado nada de hermenéutica. Lo que en la Nacional había hermenéutica, yo no sé si todavía el pensum de la Nacional les enseña hermenéutica. En el caso nuestro no ha habido hermenéutica nunca en el departamento de historia, a no ser de que en un curso el profesor decida, pues como de su propia cuenta, enseñarles algo de hermenéutica. Entonces es una tarea que tienen que hacer. ¿Usted puede hacer historia intelectual si no sabe hermenéutica? Yo creo que no, le toca estudiarla, no puede, o sea, no le da, porque usted siempre va a sacar del texto lo que dice y no como lo pudo haber dicho. Para eso estamos preparados. Esa sería entonces la respuesta para Deifer. Julián. Bueno, Tati, tengo una pregunta y un enredo teso. El enredo teso no sé si se ha bien entendido, porque la verdad ni siquiera lo he estructurado muy bien como para preguntarlo. Pero bueno, la pregunta es, teniendo en cuenta que la historia conceptual se va tan delimita tanto lo social, ¿hasta qué punto es posible seguir pensando la historia en términos de nación? Y lo digo, por ejemplo, en el caso que ponías ahora de Daniel, que él piensa el pueblo, cómo los liberales hablan del pueblo en el siglo XIX, entonces él entra a distinguir cómo lo hablan en Cali, cómo lo hablan en Bogotá, cómo lo hablan en Medellín. Y entonces uno se pone a ver eso y se da cuenta que cada representación que tenían en los diferentes sectores del país dan una respuesta absolutamente distinta a lo que uno pensaría como que es un liberal colombiano. Sí. En ese sentido, me cuestiona como hasta qué punto se puede seguir llevando la idea de nación o la idea incluso de América Latina, o sea, las investigaciones como tal macro de América Latina desde la historia conceptual que se apuntan la lupa como a casos específicos y se centran como en un contexto local para uno poder hablar como algo tan macro en términos explicativos. Esa es como la pregunta que tengo. Y el enredo era con lo que decía ahorita Juan David de lo del fascismo. Y es si el historiador entonces entra a analizar la sociedad o a condicionarla, porque entonces él colocaba acá que está mal usado el fascismo, no es igual totalitarismo o a derecha. O sea, es como lo entiende la sociedad, lo que usted está analizando o lo que están hablando en términos teóricos. Es como lo que me enreda a mí. Venga, vuelvo y les digo una cuestión. Con Juan David y con Julián, con lo último que acaba de decir. Muy importante la pregunta que hiciste, pero voy a aclarar esto. Recuerden, el historiador es un traductor, ¿cierto? Nosotros, y lo dice Koselleck en varias ocasiones y en varios textos, los conceptos científicos los usamos nosotros ahora para explicarle a los de la hora lo que había ya. Eso no quiere decir que allá lo estén usando en el pasado, listo. Por eso hay que diferenciar el tipo de conceptos. Bueno, eso es diferente. Ahora, respondiéndote, Juan David, ahorita puedes hablar si quieres. Respondiéndote la primera pregunta, y creo que a vos te toca un poco, Juli, con el proyecto que tenemos de campo intelectual. Una de las cosas más bacanas de la historia intelectual es que se te queda imposible cerrarte a la nación. Entonces hay una cosa, yo les he hablado a algunos de ustedes de lo que se llama historia global o historias conectadas. Eso es lo último en guarachas en la historia, lo usa mucho la historia intelectual y la historia conceptual, porque cuando usted está mirando a un intelectual X o un grupo de intelectuales, usted no se puede quedar solo en lo que ellos dicen, sino todo el contexto lingüístico en el que ellos están. Entonces ellos se leen entre ellos, recuerden, los intelectuales se leen entre ellos porque ellos son así, ellos son endogámicos, les gusta discutir, todo esto. Entonces, cuando usted está haciendo, y vos lo has visto, Juli, en estos modernistas y en estos vanguardistas, ellos cruzan las fronteras, o sea, son historias transnacionales.
La historia global, entonces, digamos que lo que está buscando es que dejemos de privilegiar como historiadores, para eso nacimos, pero no tenemos que morir así, porque el concepto de historia también cambia. El concepto de historia que trabajó Koselleck no creo que sea el mismo concepto de historia que tenemos en el siglo XXI. Eso, pues, como a él no le tocó, de pronto no lo vio. O pues apenas estaba como emergiendo ese nuevo concepto, porque nosotros no pensamos como los historiadores del periodo bisagra, o sea, nosotros no pensamos como Ranke, ni siquiera como algunos filósofos de la historia como Hegel. Nosotros estamos asistiendo a una reconceptualización de la historia. Cuando nosotros emergemos como una profesión, ya lo he dicho varias veces, que empieza a defender el nacionalismo, los estados-nación. La historia global, entonces, o las historias conectadas demuestran que los seres humanos se conectan independiente de la nación en la que estén, que obviamente el Estado regula un montón de situaciones y de relaciones y de producción cultural, claro, eso no lo podemos negar, ¿cierto? Es una empresa gigante lo que es el Estado-nación, pero los intelectuales se leen entre ellos son los que empiezan a romper esas fronteras. Entonces, la historia global y la historia conectada hace eso. O sea, usted no puede leer un liberal colombiano del siglo XIX pensando que solo en la formación del Estado-Nación Colombia. Eso es reducir a ese sujeto cuando ese sujeto leyó a otros liberales de otros lugares de América Latina y leyó a europeos. Entonces, hay un proceso de apropiación de sus contemporáneos, pero también de gente que previamente había escrito. Entonces, desde la historia intelectual, realmente lo que sirve, por ejemplo, los estados-naciones, sencillamente son delimitaciones que los historiadores ponemos, como lo ponemos con los periodos. Eso se explica, claro, eso tiene una explicación. La explicación más fácil de decir que voy a hacer historia intelectual de Colombia es que es una delimitación y que Colombia ya es un estado-nación que tiene un tiempo que se viene desarrollando, pero se lo puede reducir a Antioquia. Digamos que así como usamos los años como límites, usamos las fronteras político-administrativas para hacerlo, pero cuando usted está mirando intelectuales, usted no puede dejar de, o sea, usted no puede en algún momento decir, me voy a limitar solo a lo que está en este territorio, porque es intelectual siempre o se va a salir de las fronteras. Esa es su labor como intelectual. Entonces, no, cuando se hace historia conceptual, lo que usted tiene que mirar es a quiénes leyeron, o sea, qué información les está llegando, y evidentemente no siempre va a ser una información local. Y ahí dentro de eso, Tati, es que me surgió también como una cosita, sobre todo frente a lo que es ahorita, y es, por ejemplo, yo entiendo desde la historiografía que la historia también responde como unos momentos políticos claros del mundo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno ve, por ejemplo, que las historias nacionales se construyen cuando Colombia se estaba construyendo como una nación, ¿cierto? Entonces yo pensaba, bueno, esta historia conceptual responde como a un asunto, entre comillas, liberal, de hablar del mundo conectado, de la eliminación de las fronteras y que somos ciudadanos del mundo. Bueno, entonces toda esa vuelta que surgió como en los 2000. Ahora con el recrudecimiento de la nación como modelo político y como con el cierre de fronteras y esa vuelta al pasado en términos políticos, pues entre comillas de retroceso, si es que uno cree en el progreso, pues de volver a hablar de nación, de centros pues determinados y de cerrar fronteras y que ya no somos un país de ciudadanos del mundo, sino que es que otra vez usted vuelve a ser americano, usted vuelve a ser colombiano. Ese punto de la historia conceptual concebida como en esos términos tan libres, tan liberales en el sentido de las fronteras, no podría estar como en jaque. O sea, me surgió, es como medio marihuana, pero me surgió ahí con lo que acabaste de decir. No, Bully, imposible saberlo, es presente. Yo no te puedo responder eso. Como historiadora no puedo. Koselleck dirá una prognosis, la prognosis. La proyección de pronto al futuro teniendo en cuenta como las condiciones previas y todo eso, pues que ahí medio leí en Koselleck, que tampoco entendí mucho, pero... Pero usted ahí no lo hace como historiador, usted ahí lo hace como sujeto. A ver, a usted como sujeto la información que usted tiene como historiador le sirve para especular acerca de la vida y de la existencia, pero no como historiador. O sea, usted no le van a publicar nunca un artículo, por decirlo, o sea, la comunidad, o usted no va a llegar a un congreso, o no le van a publicar un libro donde diga qué es lo que viene, ¿cierto? Así emplee los métodos que uno emplea para mirar el pasado, no te lo van a, bueno, puede que te lo publiquen en una cosa así exotérica, en una cosa así rara, pero dentro de la academia
y de la comunidad científica no te lo publicarían porque no es nuestra competencia como historiadores. Entonces, no, yo no ahí no te podría decir, ahora yo, Tatiana, te puedo empezar a sacar un montón de cuentos, pero ahí yo no tengo ninguna base científica para poder decirlo. No sé, Juli, no sé en qué momento, no, o sea, cuando hacemos análisis pues hacemos metahistoria, uno lo hace sobre lo que se escribió, incluso Koselleck lo hace sobre lo que había, pero no sobre lo que se hace, no sobre lo que hace. Por ejemplo, usted puede hacer un balance historiográfico sobre lo que se ha dicho sobre algo, pero usted no puede realmente decir cómo es la historia en este momento. Usted tira ideas, pero no te da la misma facilidad como cuando usted mira, por ejemplo, lo que es la historia, en el caso colombiano, cuando se funda la Academia Colombiana de Historia por allá en 1902, 1903. A usted le queda más fácil entender cómo entendían, valga la redundancia, lo que era la historia y cómo se hacía la historia. Pero ahora es muy difícil, Julio. Claudia. Profe, bueno, voy a intentar desenredarme un poquito con esa pregunta. Pues porque realmente no manejo algunos conceptos que hay ahí, pues y menos en el texto de Koselleck, porque no soy historiadora, pero creo que ahorita más o menos los estoy ¿Te lo habías entendiendo. leído, Claudia? No, nunca. ¿Qué te pareció? Diga la verdad. Horrible. ¿Cómo te No, pareció? pero, o sea, leí, pues sí, pero es que en este dossier, estoy aquí dudando, dossier de Antropos, pero no sé si esa parte que leí es de él o era... Ya me puso a dudar, profe. Voy a mirar. Está hermoso tu Sí, perro. está enfermo ahorita. Ah, no, esta parte de él, no, esto que leí no es de él, porque es este dossier, entonces no lo he leído directamente a él todavía. Eh, que estaba leyendo esa parte de proceso de investigación y análisis. Ah, ya. Bueno, en ese apartado de Sánchez Prieto, pues como que hay algo ahí que me llamó la atención, y era que él dice como que referente a lo del giro lingüístico, afirma pues que la historia de los conceptos ha renovado a la historia intelectual y ha abandonado un poco esa historia tradicional de las ideas, pero que asimismo pues ha enriquecido diferentes técnicas del análisis del discurso defendidas por los partidarios del giro lingüístico. Y bueno, aquí como que me entra esta duda, y creo que también es como por lo que conozco mucho, y es cómo esta técnica o metodología, no sé si se le puede llamar metodología, de análisis del discurso, enriquece la misma historia intelectual, o realmente lo que enriquece es esta parte de la historia de los conceptos, y también pues como aunándolo con lo que ahorita estamos hablando de las palabras, los conceptos, o sea, y también, y pues yo creo que es más una curiosidad si esta técnica la usan ustedes en la historia, de qué manera, eso. Bueno, una aclaración. La historia conceptual es historia intelectual. La historia intelectual tiene tres grandes escuelas, ¿listo? Que es la francesa, que no abordé, está la alemana con Koselleck y está la inglesa con Skinner y Pocock, la escuela de Cambridge. Listo, todas esas son historia intelectual, todas son historia intelectual. Bien, y si ustedes miran, hay mucha cercanía, por ejemplo, entre las propuestas de Koselleck con las propuestas de la escuela de Cambridge, y cuando lleguen a ver algo sobre la escuela francesa, también se darán cuenta que también tienen una cercanía y tiene que ver con cómo miran los textos, ¿cierto? Entonces, la historia de los textos históricamente, Clau, lo que hizo fue mirar qué dicen los textos y cómo los textos hacían referencia a acontecimientos. ¿Listo? Entonces era contar lo que referenciaba el texto y no miraban el texto, porque una de las cosas que entiende la historia intelectual, entre esa conceptos, entre esa Cambridge, es que el texto es un acontecimiento histórico. Eso es, entonces, cuando no solo mires o sea, estás mirando un acontecimiento histórico y le estás preguntando sobre otro acontecimiento histórico, y se ignoró que el texto era todo un acontecimiento histórico y que ese acontecimiento histórico es un acto del habla.
eso tiene todo que ver con el giro lingüístico, ¿cierto? Y también con el giro hermenéutico. Entonces, estos sujetos van a empezar, listo, entonces vamos a ver el acontecimiento. Si vos miras un libro como un acontecimiento, entonces le vas a parar bolas a un montón de situaciones, ¿cierto? ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿A quién lo dice? O sea, yo siempre le digo a mis estudiantes cuando están haciendo, se están acercando a la historia intelectual, no tenés que tener todas las fuentes de la historia social. Siempre nos dicen que tenemos que tener chorrocientas mil fuentes y ahí usted tiene que sacar la información. Las fuentes, muchas son necesarias en una historia descriptiva, en una historia social, pero cuando usted está haciendo una historia, o sea, si usted tiene 10.000 fuentes, usted no va a mirar esos 10.000 acontecimientos. Es más sencillo si usted analiza 2 o 3 acontecimientos. Bien, porque ese es el texto. Entonces, desde ahí, enriquece a la historia como disciplina, claro. ¿Qué tanto lo hacemos? Lo que decía ahorita es que todavía tenemos mucho que contar de los acontecimientos sociopolíticos que en la historia suelen ser sumamente importantes. A la historia, sobre todo a la historia de América Latina, le importan mucho los acontecimientos sociopolíticos por encima de otros acontecimientos, como el acontecimiento del texto. Pero últimamente, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la historia de la edición, la historia del libro, la historia de la lectura, o en otras formas de historia que caben dentro de la historia cultural y de la historia intelectual, creo que sí se les está dando mucha atención. Y bueno, ¿qué más era lo otro? No, era pues como el tema del análisis del discurso, si ustedes pues como que lo usan, de pronto como de qué manera, obviamente todos los historiadores de alguna manera diferente, pero no sé si retoman algunas escuelas en específico o de los trabajos que tú conozcas. Bueno, y esta curiosidad es más porque estoy trabajando en la tesis, realmente, pues como análisis del discurso, como, pues más como método que como teoría. Mira, hay una cosa que yo he notado y que incluso yo puedo decir que he hecho. Nosotros en el proyecto decimos, pues, en el proyecto decimos, ay, sí, vamos a hacer un análisis del discurso, entonces se tiran toda una teoría, muchos toman a Bandí. Entonces, porque ese es muy fácil. Entonces, él dice, pues, como si fuera una fórmula matemática, usted cómo va haciendo un análisis del discurso. Hay otros más aventurados, pero eso casi no sucede en pregrado, porque por la carga, pues, que es, entonces asumen, por ejemplo, a Riquet, o asumen a otro muy importante para los historiadores, también es sociólogo, que es el señor Michel Desserteau. Digamos que son los que se usan, pero a veces quedan en el marco metodológico y en el marco teórico, pero no se hace. Ya en la investigación, y ese es el problema, que usted simplemente lo explica ahí, pero luego viene cuando usted está haciendo la investigación, como la teoría en historia muchas veces está divorciada, y incluso los mismos teóricos lo tienen divorciado, entonces usted empieza a analizar la información y usted empieza a sacarle los textos lo que dice y no cómo lo dice. Entonces, hay un divorcio entre esa teoría del análisis del discurso en la investigación como tal. Ahora, sí es claro, o sea, la interpreta, o sea, no hay una fórmula matemática que diga, usted coge un texto, ni siquiera la hermenéutica no es eso, para que no se confundan. Entonces, usted coge un texto y en un párrafo, que es lo que hace este señor Van Dijk, ¿cierto? En el análisis del discurso ideológico, entonces usted empieza a hacer como unos marcadores. Entonces dice, si dice tantas veces una palabra, si la pone no sé, eso sirve, claro que eso sirve, pero los historiadores no hacemos eso. Los historiadores estamos más cerca a lo hermenéutico, porque lo hermenéutico habla acerca, por ejemplo, de los tiempos, habla de las formas de narración, habla de tropos, habla de formas de estructurar los textos, por ejemplo, todo eso lo encontrás en Paul Riquet. Entonces, usted no necesita empezar como a sacar el texto y a dividirle en formas y decir, la parte A, la parte B, y luego sumo y lo meto en una matriz en Excel. No, es realmente el trabajo de la interpretación del historiador. Es un trabajo, primero, que está basado en el horizonte hermenéutico, es decir, en la erudición que tiene el historiador, y con base en eso puede entender muchas de las palabras que encuentra en el texto, ¿cierto?
Está, a ver, ¿en qué más? En el conocimiento teórico que tenga, solo el conocimiento, yo creo que el conocimiento teórico es el que te permite interpretar los textos. Entonces, por ejemplo, si usted no tiene en cuenta las formas de narración que existen dentro de los géneros literarios, es decir, que si usted está leyendo el ensayo, ¿cierto? Conocer las formas narrativas que hay dentro del ensayo, usted hay cosas que no va a ver. Entonces, es también, pues, eso también hace parte del horizonte hermenéutico del historiador. A ver, ¿qué más? No, no sé, pues como qué más. Entonces, y volviendo a lo que decía Deifer, puede caerse en la historia de las ideas, porque entonces usted se interesa más por lo que dice el texto que por cómo lo dice el autor. Entonces, digamos que eso todavía no lo tenemos como tan interiorizado nosotros los historiadores, y es un esfuerzo como intentar preguntarse por eso. Ahora, la historia conceptual puede perseguir solo el concepto, entonces, por ejemplo, puede mirar en un periodo X, que es una forma sencilla, digamos, sencilla, entre comillas, de hacerlo, es buscar un concepto fundamental como los que estudia Koselleck, porque es que Koselleck no estudia todos los conceptos, o sea, él coge los conceptos, o sea, los que uno ve que son pucha, entonces él empieza a buscarlos en todas las fuentes posibles. Entonces voy a poner, por ejemplo, el concepto que estudia Marta, ciudadanía, o pueblo, que estudia Daniel, y es empezar a buscar en todos los textos que usted se puede encontrar en una época tal, es decir, ahí hay un análisis sincrónico, empezar a mirar cómo definen varios grupos sociales que están representados en ese documento, es decir, si tengo un periódico liberal, si tengo un periódico socialista, si tengo un periódico conservador, pero además de eso tengo por allá una hoja volante anónima, tengo las cartas de un conservador, digamos, de la élite del partido, pero también tengo el diario de un conservador, digamos, de los grupos subalternos. Bueno, tengo todo eso, empiezo a mirar en todos ellos cómo van definiendo la palabra X. Esa es una forma con la que se ha hecho la historia conceptual en Colombia, pero ha sido un trabajo, es que lo que hace Koselleck es brutal, porque igual es un trabajo grupal, pero son 25 años reuniendo todo esto. En Colombia se ha hecho, todavía estamos en una parte muy sincrónica, porque la diacronía se hará posteriormente cuando tengamos las obras recolectadas. Es que a nosotros los historiadores que ahora trabajan, o bueno, no, yo no, porque yo no trabajo eso, yo lo hago desde otra escuela, pero por ejemplo yo veía a la profe Marta y eso es un berraque a mirar prensa para poder sacar primero los documentos que están allá en el archivo, o sea, no es la obra de Hobbes, o sea, no es tener el libro ahí y empezar a, no, o sea, es vaya busquen los periódicos, que es donde está. Luego, después de eso, usted tiene que reunir, listo, aquí está toda la información, o sea, y el trabajo de archivo es un trabajo muy arduo, y ya luego de eso, entonces, y usted tiene que limitarlo en el tiempo, o sea, usted no puede hacer el análisis diacrónico que sí puede hacer el señor Koselleck, porque obviamente es Alemania, y obviamente tiene otros archivos, ellos tienen archivos desde el siglo XVIII, y ellos tienen un montón de historia escrita, pues historiografía, entonces es muy difícil. Entonces en Colombia sí hay algunos que se hacen de esa manera, pues, persiguiendo una palabra, haciéndole cacería a una palabra y cómo los diferentes grupos sociales la van definiendo. Eso, o sea, hasta ahora vamos en mucho análisis sincrónico, que posiblemente en un futuro, cuando ya hayan bastantes, al menos recolección de trabajos, digamos que esas ediciones que se encargan de reunir, por ejemplo, la obra y el pensamiento de fulanito de tal, sí, a veces sí, solo con una introducción, entonces lo que hicieron, que fue puta trabajo, lo que hicieron fue, por ejemplo, lo que han hecho con Miguel Antonio Caro, es todo lo que este man escribió, júntelo todo. Y eso ahí al historiador, o sea, el hecho de ya no tener que hacer eso, le permite entonces, si vos miras, entonces, por ejemplo, mirar todo, si existiera todo eso ya condensado en obras impresas de recolección de información desde el surgimiento de la República, digamos todo el siglo XX, si eso existiera, un historiador colombiano podría sentarse a mirar, ¿cierto?, esa historia conceptual en estos autores, pero no, todavía no, todavía estamos en análisis sincrónico. Gracias, profe. Dale. Preguntas. No, todo muy enredado. Bueno.
bueno, igual, esto no es, o sea, yo los estoy invitando a que conozcan algunos temas. Yo me imagino que han escuchado a algunos de estos autores, de pronto en algún momento lo han leído, quizás los hayan olvidado. El olvido es bello. Y somos colombianos, así que es una cualidad colombiana. Entonces, no, la invitación es para que ustedes profundicen, si esto les llama la atención, si la historia intelectual les gusta. Yo no los quiero desanimar, yo estoy en el camino, yo no puedo compararme con, por ejemplo, José Elías Palti, con otros historiadores intelectuales que llevan ya, o sea, están desde el principio de que esto surge por allá en las finales de los 90, entonces, no, yo apenas estoy incursionando y chicos, o sea, yo no les voy a mentir, esto es ñoñez, a usted en la universidad no tienen por qué enseñarle esto. Yo tengo entendido que van a abrir una maestría en historia intelectual, ya voy chicos, ya hay que estar pendientes, o sea, eso está en proceso, en que la abran. En este momento hay maestría en historia intelectual en Argentina, pero ustedes estudian historia, ustedes no estudian historia intelectual. Entonces, si eso les gusta, el trabajo es autónomo, es empezar a leer, es coger estos cursitos, bueno, y como que al que a usted le guste, métale el diente. O sea, aquí es una cosa totalmente paisaje, puro paisaje. Entonces ya ahí ustedes tienen como para arrancar algunos texticos, unos videitos que medio los contextualizan y en verdad que en a profundizar. Juan David, dime una cosa. Profe, hola, qué pena, es que mi internet está como inestable, entonces no sé si ya lo dijo, pero la historia conceptual, es que ahorita dijiste que era como Ay, Juan, se te está... historia Sí. intelectual, pero leyendo a una línea de la sino como, No, hola, ¿me escucha? se te va la... Sí. Voy a interpretar más o menos lo que creo que estás preguntando. Depende y todo depende, la relatividad de la posmodernidad. A ver, hay unos que consideran que, ay, pero muy rico internet de vereda. Prefiero tener internet de vereda que tener un internet súper bueno en la ciudad. En este momento de la historia, eso es realmente un privilegio. Bueno, algunos, es que eso es como, por ejemplo, los géneros literarios, eso hay versiones. Mira, yo personalmente, y puedo cambiar forma de pensar hasta donde he leído, la historia intelectual es una, que tiene escuelas, listo, que tiene vertientes, a ver, la historia conceptual de entenderse como una línea de la historia intelectual o como una propuesta metodológica de la historia social, así dice Koselleck. No, a ver, la historia conceptual, yo, Tatiana Pérez, con la interpretación de Tatiana Pérez, y no es una verdad universal, considero que la historia conceptual es una escuela de la historia intelectual, ¿bien? Y ustedes miran y en algunos momentos, incluso el mismo Koselleck llega a hablar de historia intelectual y muchos que leen a Koselleck lo van a meter dentro de la historia intelectual, ¿bien? Puede ser una línea o una escuela, pero sigue siendo historia intelectual. No es historia social, no es historia social. Primero, él lo que dice, no se puede separar. Esa es una discusión que él tiene con la historia social bien interesante. Yo no creo que ninguna disciplina o ninguna línea historiográfica pueda separarse de la historia social. Bien, entonces recuerden que es la historia social. Cuando la historia social emerge en el siglo XX. Listo, antes eran otras formas de historia. La historia social emerge en el siglo XX. La que más conocemos nosotros es la escuela de Anales, ¿cierto? Que hay una pregunta socioeconómica, más que todo social, y lo que hace, lo que estudia en la historia social tiene que ver con movimientos sociales, formación de clases, bien, es ahí. La historia social no se pregunta por lo que piensan los sujetos, se pregunta cómo proceden los grupos sociales. Entonces, lo que dice Koselleck es lo que le hace un guarapazo a la historia social y le dice, muy bacana lo que usted está haciendo, pero su historia, sin lo que yo hago,
porque él dice, yo soy una línea diferente, él lo dice, soy una línea diferente a la historia social. Es más, yo tengo teoría, usted no, así le dice, o sea, es un garrotazo que les da. Entonces lo que le está diciendo, ustedes son irresponsables con... cuando solo hacen historia social, es decir, una historia descriptiva. Koselleck nunca dice que ellos hagan historia descriptiva, pero uno puede concluir que la historia social es una historia descriptiva. Y eso es y no es cierto, porque mucha historia social contemporánea, porque también hay que entender lo que es que ya no hacemos la historia social de la Escuela de Anales de 1930 a 1940, sino que ya hay una historia social que también ha visto la necesidad de no solo contar lo que sucede afuera, siempre va a ser lo que sucede por fuera del texto lo más importante para la historia social. Pero los historiadores sociales ya también se están preguntando por todo lo intelectual que hay detrás de los actos sociales. Listo. Entonces, en ese momento que Koselleck le da el garrotazo, les está diciendo como pilas, o sea, ustedes sin mí no pueden vivir si quieren hacer buena historia. Listo. Eso es lo que entiendo yo, Juan David, respecto a eso, pero no, la historia conceptual no tiene nada que ver con la historia social. La historia conceptual emplea la historia social, sí, porque necesita la historia social, es la que le da a la historia intelectual, a la historia conceptual, le da el contexto, le da los actos. Entonces, ¿usted cómo sabe, por ejemplo, en los estratos del tiempo, usted cómo sabe que el concepto cambia? Recuerden, Koselleck lo dice, hay un acontecimiento novedoso. Póngale, revolución en Francia. Ese acontecimiento va a ayudar a que haya una mutación del concepto. Entonces, el historiador conceptual, dice Koselleck, sí, depende mucho, tiene que observar la historia social. Bien, ahora, la invitación es, el historiador social, pilas, tiene que ponerle cuidado a la historia conceptual, es decir, a los textos, no se puede quedar simplemente sacando información de los textos sin entender que el texto también es un acontecimiento. Preguntas. Ah, Emanuel. Ah, no, espere que estoy... Caterine, creo que sería chévere que hablaras, profundizaras un poco sobre hermenéutica. Ay, no, pero eso es una clase, eso es un semestre. No, eso, ¿cómo así, Cate? Que profundice aquí. No, lean, yo ya les he dicho. Lean a Gadamer, yo tengo textos de hermenéutica para pregrado, pues como para que no arranquen leyendo una cosa que no vayan a agarrar. No, un curso de hermenéutica, no. Y gratis. La hermenéutica no es divertida. Yo no la disfruto mucho, la verdad. O sea, aprenderla es bueno y tenerla en la cabeza, pero leerla no es que uno diga, ay, ¿qué es esto tan rico de leer? No. Es más, las cosas que a mí más me gustan, no me gusta leerlas, es extraño. Borda, déjalo. Entonces, les puedo pasar textos y obviamente los pueden leer y ya me contactan y hablamos sobre eso. Si quieren, se los monto a la plataforma. Yo sé que eso ha sido un enredo porque me han tenido que pedir permisos para poderle bajar los textos. Bueno, no sé, yo intenté montárselos al correo, parece que tampoco funcionó. Pero les puedo montar ahí esos textos. Esos textos todos los encuentran en PDF, entonces si no me quieren molestar, los pueden buscar y encuentran el PDF, o sea, no son textos pues que no se consigan fácilmente. Y les recomiendo entonces, está el Círculo de la Comprensión de Gadamer. Gadamer sí escribe rico, yo no sé por qué le tiran tan duro, Koselleck le tiró muy duro a Gadamer, le dio mero garrotazo cuando estaba cumpliendo como 80 años, por allá le hizo una crítica horrible al pobre Gadamer. Y lo usó, pues, o sea, es como, pero uno también se tiene que ir a veces en contra de los maestros. Bueno, lean a Gadamer el Círculo de la Comprensión y, bueno, no lean a Heidegger todavía, eso lo leen después, porque ese sí es muy duro. Y luego leen a Paul Ricoeur en la triple mímesis y se leen a Michel de Certeau, yo sé que lo leen en historiografía, a Michel de Certeau con la operación historiográfica. Con esos tres textos ustedes tienen para entender cosas muy básicas de hermenéutica. Y si les sigue gustando, pues ya les puedo seguir recomendando. Pero digamos que así lo coquito sería eso, serían esos tres textos. En la Universidad de Antioquia no leen a Gadamer. Yo lo ponía a leer en historiografía colombiana, ponía a leer a Gadamer, ponía a leer al giro lingüístico, ponía a leer a Ricoeur, me quedaba mucho rato en Ricoeur, y luego remataba con Michel de Certeau.
Bueno, Juan David. Ah, no, ya que está anudando, no leemos a Gar. No, Heidegger es intragable. Heidegger es, sí, yo creo, él es el primero, pero yo creo que es mejor a veces leer lo que hacen los estudiantes y ya luego tomarlo a él porque sí es fundamental, pero sí es muy difícil de entender. Ay. Chao. Bueno, preguntas. Ese es el final, pues no. Fueron unos cuantos videos y unos cuantos encuentros. Emanuel, no, un abrebocas, pues, no van a saber de historia intelectual así. Igual, ya saben, pues, les quedará el certificado a los que vinieron asistieron a más de 2 encuentros. Bueno, y eso sirve para poner en la hoja de vida. Concepto de identidad antioqueño, por ejemplo, se puede abordar desde la historia intelectual, sí. Es más, ya se ha hecho. Es un discursito que incluso es un discursito de finales del siglo XIX. No es un concepto, no es un discurso tan viejito. Y bueno, como concepto cerrado, identidad, no. ¿Se puede hacer desde la historia intelectual? Sí, porque es un círculo de ideas. Entonces, están así como buscar solo identidad, no te quedaría tan fácil porque vas a encontrar otras palabras sinónimas. Entonces, te queda más fácil como estudiar el discurso como tal y sí se puede hacer desde la historia intelectual. Y no solo sería mirar qué dicen, pues, que es el antioqueño, esa berraquera, pues, la pujanza, no, es también mirar el contexto lingüístico donde se dice, mucho de esto se dice en periódicos y revistas, y en periódicos y revistas de diferentes especializaciones, algunas son culturales, otras son literarias, otras son científicas, hay muchas científicas que escriben al respecto, y esta es la parte más dura, porque si es un discurso de alguna manera, ¿cómo es que se llama?, de eugenésico, obviamente con experimentación científica, pero sí con otras formas de experimentación social, y también podría decirse que biológica en términos de mestizaje. Sí se puede hacer desde la historia intelectual, pero no solo no solo mirando un concepto, sino mirando una recurrencia a algunos conceptos cercanos a identidad. No sé si... Pero es que como yo entiendo ese asunto, entonces pues la pregunta de Manuel no puede hacer cualquier cosa con historia intelectual, porque es una pregunta metodológica, más que teórica, es una pregunta incluso metodológica, de elaborar como unas preguntas bases de la historia. O sea, no es como que la historia intelectual es para la gente que piensa, para estudiar pensadores, no. Como lo leíamos incluso en las primeras sesiones, es un asunto que va a responder el cambio de cómo se piensa la historia, del sujeto al objeto, del objeto al sujeto. Sí, o sea, y lo dice Coselec, o sea, no se están preguntando cosas diferentes, o sea, no, la historia intelectual, la historia conceptual, la escuela de Cambridge no está pensando algo diferente a lo que ya pensaba la historia que había antes, puede ser historia social o la historia política, no, o sea, son incluso los mismos temas, lo que cambia es que la pregunta que se hace cambia el objeto en el sentido de que, a ver, por ejemplo, para los estudiantes a veces es muy difícil cuando yo les pregunto cuál es el objeto de su investigación. Entonces me dicen el tema, me dicen el objetivo, pero no saben cuál es el objeto. El objeto de investigación siempre es, o sea, el objeto es directo, hay objeto directo y objeto indirecto. Algunos ya me han escuchado esta carreta. El objeto directo siempre es la fuente. ¿Dónde? Entonces, ¿dónde lo va a mirar? Le dice, yo estoy preguntando sobre la Guerra de los 1000 días. ¿Cuál es su objeto? La Guerra de los 1000 días. No. Su objeto es la prensa, las memorias, la pintura, la caricatura, la escultura. Ese es su objeto. Ese es el acontecimiento que usted puede ver. Ese libro es el acontecimiento que usted no puede ver el otro. ¿Cuál es su objeto indirecto? La Guerra de los 1000 días, claro. Entonces usted en ese objeto directo va a encontrar un objeto indirecto, que es ese objeto directo le está hablando, le está dando referencias sobre algo del pasado. Entonces ahí ya hay un cambio metodológico y un cambio en la pregunta de investigación. Los temas van a ser los mismos, listo, van a ser los mismos. Incluso la historia social puede entregarle temas, o la historia política puede encontrarle temas a la historia intelectual.
porque por allá un historiador, digamos, muy clásico, muy básico en la forma de proceder con la historia política. Ahora, claro, no toda la historia política que se hace ahora es historia intelectual, tipo historia del pensamiento político de Cambridge, ¿cierto? Gente que puede todavía estar haciendo historia política como se hacía antes, y esos señores le pueden entregar, o señoras le pueden entregar a uno temas y decir, ve, está como interesante este acontecimiento, este hecho histórico, voy a hacerle la pregunta desde la historia conceptual, desde la historia del pensamiento político, desde la historia intelectual, y obviamente va a cambiar la respuesta. El acontecimiento puede llegar a ser el mismo, pero como hay otros objetos, hay una atención diferente al objeto de estudio que va a ser ese documento o esos documentos, la respuesta puede ser muy diferente. Bueno, ya yo creo que, no, muchas gracias, creo que ha sido suficiente. Pues no suficiente, pues, pero es suficiente por este cursito. Yo quiero dar este curso, espero, en el 2020. Yo no sé eso cuándo será, ese es el 2021. ¿Para qué semestre sería que vamos? Estamos en 2019, no, 2020, sería en el 2022 que quiero dar este curso y obviamente, pues, aquí hay personas que ya lo vieron, sería un curso más, pues vieron el curso de Historia Cultural e Intelectual, entonces sería un curso más, con mayor profundidad y nos dedicaríamos pues como más a ver estas escuelas, si es lo que les interesa. Para hacer un trabajo de grado, de pregrado, creo que tiene suficiente ilustración para armar su marco teórico con esto. Ah, sí, es que ya están muy viejitos. Ana María y Anderson es que ya se pueden ir graduando. Claudia Cavi, usted ya está en otro momento de la historia. André, no, de nada, con todo el cariño. Ah, bueno, leer a Austin creo que es bueno. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se hacen cosas con palabras? Siempre me olvido el nombre. Léanlo, ahí está en la bibliografía. Imagínense, usted vio Prensa y Nación hace 8 años. Ay, no, como estamos de viejitas, Claudia. Ese fue mi primer curso de Historia y Nación, de Prensa y Nación, perdón. Sí, ahí todavía, no, yo creo que no había empezado el doctorado todavía. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias. Nos estamos viendo. Los que no se han suscrito al canal de YouTube, háganlo. Bueno, sobre todo para que les lleguen cosas nuevas, sobre todo si no me siguen en Facebook. Si me siguen en Facebook, entonces no se tienen que suscribir porque yo voy montando lo que voy anotando. Bueno, chao, muchas gracias. Voy a dejar de grabar. Melissa, me encanta verte por acá. Espero que te haya servido un poquito el tema. Ahí estamos hablando de ese trabajo y bueno. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Yo después les digo cómo obtienen el certificado.